Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Analí Palomino. Vamos a continuar con la actividad número 2 que estamos realizando toda esta semana. Hoy día vamos a trabajar en el área de comunicación con la actividad Reconoce la información explícita del texto leído. Así que vamos a dar inicio. ¿Qué es lo que vas a aprender? Vas a aprender a reconocer información de un texto e identificar si la información es explícita o también puede ser una información implícita. ¿Qué debe de tener en cuenta para lograr este aprendizaje? Primero lo que vas a hacer es leer un texto titulado ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Y responderán algunas preguntas con la finalidad de identificar información explícita del texto. Luego observarán algunas frases e identificarán la información implícita que se encuentra en ellas. Hemos leído acerca del proceso histórico del Perú, circunstancias que nos permiten reflexionar sobre cómo nuestro país ha atravesado situaciones distintas desde nuestros antepasados hasta la actualidad. Sabemos que podemos construir una sociedad justa y solidaria en la que se respeten nuestros derechos, contribuyendo así al desarrollo integral y sostenible de nuestra localidad, comunidad, región y país. Debemos tener en cuenta que en los textos que consultamos podemos encontrar información que aparece de manera literal, quiere decir explícita. Lo puedes leer en el mismo texto y puedes darte cuenta de qué se está tratando. Y otra que debemos deducir u obtener como conclusión implícita, algo que no está escrito, que no lo puedes leer y que no lo puedes ver a simple vista, pero sí lo puedes reconocer implícitamente. Quiere decir que te puedes dar cuenta de qué es lo que se está hablando sin que esté escrito. ¿Sabías que la información explícita es toda idea, dato o mensaje que se encuentra de forma directa y clara en un texto? Es la información literal. La podemos reconocer a simple vista, pues es fácil identificarla. Para reconocer lo explícito podemos utilizar las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Estas son las preguntas que tú te vas a hacer para reconocer información explícita en un texto. Cuando decimos información explícita es porque está escrito en el texto y tú lo puedes leer de forma clara y directa, ¿ya? Eso es lo que es la información explícita. Vamos a leer el siguiente texto, chicos, para que ustedes se den cuenta de lo que es una información explícita, ¿ya? Texto 1. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Ese es el título del texto. Vamos a leer entonces y ustedes me van a acompañar. Los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo del siglo XIX y XX. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998, cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el Acuerdo de Brasilia. Una época de mucha actividad en la tarea de limitación territorial fueron los gobiernos de Augusto Leguía de 1908, 1912 y de 1919 a 1930. En dichos periodos se definieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, casi todas las fronteras. Con Ecuador, un hito importante fue el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el de Brasilia que señalé antes. En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han determinado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2014. Unos años antes lo habíamos resuelto con Ecuador, escrito por Carlos Contreras. Bien, chicos, aquí hay un texto que acabamos de leer. Hay mucha información que podemos rescatar, pero ahora vamos a reconocer información explícita de este texto. ¿Qué habíamos dicho que era la información explícita? Que está escrito en el texto. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Información explícita está escrita en el texto. Una de ellas, a ver, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué se expone en el texto? ¿De qué nos habla el texto?
Nos habla del establecimiento de fronteras, ¿no? Del Perú. También nos habla de límites, que viene a ser lo mismo, ¿no? Límites que fueron establecidos, dice, en la época del gobierno de Augusto Leguía. Desde allí se inició, pero nos habla del siglo XIX y siglo XX. Pero en sí, entonces, podemos decir que, ¿de qué expone el texto? Nos explica de cómo se establecieron los límites fronterizos del Perú. Ya, de eso es que nos está hablando. ¿Quién definió los límites con Brasil y Bolivia? A ver, ¿quiénes fueron los que, o quién estableció los límites? En la información de aquí del texto nos habla, ¿no?, que lo estableció Augusto Leguía, ¿no? Él fue el que inició con esta política de delimitar nuestro país, de definir ya los límites, porque antes no estaba así. Entonces dijo, allá, para acá es Bolivia, para allá es Perú, para allá es Brasil, para acá es Perú, y junto con los países se pusieron de acuerdo para crear límites, ¿ya? Entonces dice, en el gobierno de Augusto Leguía, ¿ya? Aquí se inició. Entonces, podemos decir que fue el presidente Augusto Leguía en su gobierno, ¿ya, chicos? Entonces, podemos rescatar que hay otra información explícita. Se encuentra escrito en el texto. ¿Cuándo gobernó Augusto Leguía? ¿Cuándo es que él gobernó? Y aquí están las fechas, ¿no? De 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. Esos fueron los gobiernos de Leguía. Luego, ¿dónde se ha terminado de definir los límites con Chile? ¿Dónde se determinó? Aquí, miren, donde dice que se logró definir en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año 2014. Quiere decir que aquí hay otra información explícita, ¿ya? Otra información que podemos sacarla del texto porque allí está escrito y lo podemos encontrar. Entonces, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2014, sí, hace poquito nada más fue eso, ¿no? Hasta ahora nos podemos acordar de todo lo que se ocasionó en ese entonces. Bien, continuamos como última pregunta. ¿Cómo era la época de limitación territorial? ¿Cómo era esa época? Aquí nos podemos dar cuenta también de cómo se inició, ¿no? Los límites fueron establecidos poco a poco, dice, ¿no? ¿Cómo fue? Poco a poco. Luego también nos habla de que los países tuvieron que conversar a través de acuerdos, ¿no? También nos habla que se terminó, dice, o sea, fue largo el proceso, no fue corto, fue largo. Se inició en 1998 y terminó, miren, en el 2014, ¿no? Aquí nosotros podemos observar y ustedes pueden dar toda la información que ustedes pueden rescatar de este texto. En este caso yo he agregado esta información. Fue una época de conflicto y se llevaron a cabo a través de acuerdos, ¿ya? Ahora ustedes también rescaten toda la información que pueden obtener de aquí, que pueden escribir aquí, ¿no? Poco a poco, a lo largo del siglo, hasta el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XX, en la época de Leguía, a través de acuerdos, se terminó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el 2014. Toda esa información pueden rescatarla y pueden agregarla, porque acá te está preguntando cómo era la época de limitación territorial, ¿no? Entonces, esta es la información que nosotros hemos podido rescatar solamente leyendo el texto, ya que hemos obtenido información explícita que esté en el texto. Bien, continuamos. ¿Te diste cuenta? Todas las respuestas se encuentran de manera directa en el texto, por ello son explícitas. Ahora veamos el siguiente diálogo. María, después de las clases te busco en tu casa. No creo que pueda atenderte, Pablo. Estoy muy cansada. Muy bien, chicos. Acabamos de leer entonces la conversación de María y de Pablo. Pablo le dice a María para que va a ir a visitarla o a buscarla, ¿no? Después a su casa. Pero ella expresa que está muy cansada.
Ahora nos dan una tareita, dice, ahora marca las ideas implícitas que reconozcas en la expresión de María. Estoy muy cansada. Pero para poder hacerlo vamos a leer un poquito más de lo que es una información implícita. La información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor no comunica de forma directa. Está incluida en el texto sin que éste la exprese directamente. Se puede sobreentender por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos, etc. Por ejemplo, ¿ustedes creen que María aceptó la visita de Pablo? No, porque aquí está escrito, no creo que pueda atenderte. ¿Bien? Ella no aceptó, está escrito o está hablado, ¿no? En su diálogo, ella ya lo dijo, no creo que pueda atenderte Pablo. Estoy muy cansada. Pero ustedes sabrán por qué está cansada. Esta es la información explícita, el por qué está muy cansada, ¿no? Porque no está referido, que si ella dijera, no, jugué mucho, estudié mucho, canté, jugué, me amanecí, diría, ¿no? Pero no está, quiere decir que es una información implícita, ¿ya? Ahora, esto es lo que nos marca o nos dice la tareita que tenemos que hacer. Reconoce, ¿no? En la expresión estoy muy cansada, ¿cuál de ellos será la información implícita que se encuentra en el diálogo de María? Será la A, estudió toda la noche. ¿Será que estudió toda la noche? María, después de las clases te busco en tu casa. Quiere decir que después de clases, quiere decir que ellos han estudiado. Ellos han estudiado. Entonces, quiere decir que vienen de estudiar. B, tuvo una reunión familiar el día anterior. Tuvo una reunión el día anterior. ¿Será del día anterior? El mismo día están hablando. Desea estar sola. ¿Será que desea estar sola? Saldrá con sus amigas. Si está cansada, ¿ustedes creen que saldrá con sus amigas? No creo, ¿cierto? Se irá a descansar. Este es lo más lógico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha estudiado. Salieron de estudiar. Seguramente que ella está muy cansada después de estudiar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Por qué no lo va a poder atender? Porque va a descansar. Y esta sería la información implícita de este texto. No está escrito, pero sí se sobreentiende que no lo va a atender porque se irá a descansar. Bien, seguimos. Del texto, reflexiona y responde. Del texto, ¿quién estableció las fronteras del Perú independiente? Escribe la información implícita que encuentras en las frases. Implícita, chicos, solamente de estas frases, ya leyendo la información nada más. Veamos, dice en ese texto, podemos decir que el tema se cerró. ¿Qué entiendes sobre esta frase? Podemos decir que el tema se cerró. También podemos decir que el tema se terminó, ¿no? Podemos decir que se acabó la discusión. Podemos decir que concluyó el tema de conversación, de discusión, el problema limítrofe. Eso podemos definir a través de esta frase. Está implícito. No está escrito, pero yo lo entiendo de esta manera, ¿ya? Una época de mucha actividad. ¿Qué será una época de mucha actividad? ¿Qué entiendes sobre esta frase? Podemos entender que hubo conflicto, ¿no? Hubo mucho conflicto porque no fue fácil terminar con esta época de delimitación. Entonces hubo mucho conflicto, no todos estaban de acuerdo, claro que no, había países que no querían esos límites. ¿Por qué? Porque ellos querían más territorio, otros no, entonces de esa manera. Luego no llegaban también con facilidad a un acuerdo, que es lo que se entiende, ¿no? Fue una época de mucha actividad. Y hasta allí tenemos todo lo que es la información implícita que hemos podido extraer tanto de la primera frase como de la segunda frase. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿cuáles son las causas de un conflicto territorial? ¿Te has preguntado, chicos, cuáles son las causas que puede acarrear un conflicto territorial? Claro, pueden ser los límites, ¿no? Querer agarrar más territorio del que no le corresponde. Puede ser una causa.
puede ser causas geográficas, ¿no? Puede ser de repente que en ese país tienen más economía, como lo que pasaba con Chile y Perú, que las personas, los chilenos, venían a trabajar en las aguas, a pescar en las aguas de Perú. Entonces también otra causa podría ser el económico, porque se están beneficiando de ese territorio. Entonces podemos decir que las causas de un conflicto territorial pueden ser causas geográficas, políticas, económicas, ideológicas, culturales, etc. ¿Ya? Hay muchas causas para que haya un conflicto territorial. ¿Qué consecuencias tienen los conflictos territoriales? Ahora, chicos, analicemos qué consecuencias pueden haber que un país no tenga delimitada su frontera. Puede haber guerras, pueden pasar y entrar en cualquier momento, ¿no? Puede haber una mezcla cultural también, ¿no? También puede haber la persona no se va a sentir identificada con un país, ¿no? Porque va a estar tanto en uno como en el otro. Entonces, también puede haber guerra, puede haber hambre, puede haber pérdida de identidad, pérdida de territorio, etcétera, ¿no? Muchas cosas. ¿Qué significó para nuestro país tener conflictos territoriales? En nuestro país, chicos, si nosotros vemos la historia y podemos analizar lo que fue a lo largo de nuestra historia, fuimos atacados de diferentes lados, diferentes fronteras, y invadieron a nuestro país, ¿no? Y también todo eso provocó también que hubo pobreza en nuestro país, hubo guerra, hubo conflictos, entonces perdimos también territorio. Todo eso fue lo que ocasionó los conflictos territoriales en nuestro país. Aparte que la economía también bajó mucho, ¿no? Entonces era importante delimitar nuestras fronteras y se hizo muy bien, chicos. Continuamos. Reflexiona ahora sobre tus aprendizajes. ¿Qué es lo que has aprendido con esta actividad? Primero, chicos, hemos logrado identificar lo que es información explícita o información implícita de los textos. También hemos aprendido lo que son los conflictos territoriales. Hemos conocido también cómo se establecieron los límites en el Perú. Y luego conocer que Leguía fue el que llevó a cabo la delimitación territorial de nuestras fronteras, ¿no? Él en su gobierno. ¿Y para qué te sirve la información? Ahora tú vas a responder a esta pregunta, ya que tienes que reflexionar acerca de lo que has aprendido. Por lo tanto, me vas a explicar aquí para qué te sirve toda esta información que has obtenido. Durante tu época escolar tienes que leer diversos textos. Ahora, cuando revises las diversas fuentes para realizar tus actividades, anota la información implícita que encuentres, pues te servirá para consultas posteriores. Mi autoevaluación, o ahora autoevalúate, ¿ya? Identificaste los conceptos asociados al problema seleccionado para llevar a cabo el proceso de búsqueda de información. Si lo lograste, muy bien. ¿Seleccionaste fuentes confiables para la búsqueda de información? Claro que sí, lo hemos hecho, ¿no? En el texto 1, información confiable, que lo hemos sacado de Minedu. También, chicos, ustedes han tenido que buscar información. ¿A qué fuentes has recurrido? ¿No? Para contestar a las preguntas que se te hizo. Reconocí la importancia de establecer la delimitación territorial. Claro, en tu reflexión debes de haber respondido por qué es importante conocer la delimitación territorial de tu país, ¿no? Ahora que estamos celebrando el Bicentenario, ¿por qué es tan importante conocer los límites fronterizos y cómo se llevaron a cabo? Utilicé estrategias para recoger información desde diversas fuentes con el fin de elaborar una explicación sobre el problema de mi comunidad. Claro que sí, lo utilizaste, ¿cierto? Ahora vas a definir en esta actividad con tu familia. Dialoga con tus familiares sobre lo aprendido. Luego, escriban la información implícita de la frase. El Perú es un país de todas las sangres. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a encontrar información y vas a buscar información sobre lo que significa que el Perú es de todas las sangres. Y luego vas a escribir con tu familia un texto, ¿ya? Definiendo lo que significa esta frase, muy conocida en el Perú.
El Perú es un país de todas las sangres. ¿Por qué se le dice así al Perú? Y lo vas a escribir aquí con ayuda de tus familiares. Muy bien, chicos, llegamos a la parte final. Ahora reflexiona con tus aprendizajes que has desarrollado hoy y responde a las preguntas. ¿Qué aprendiste de los tipos de información explícita e implícita? ¿Cómo te has sentido y por qué te has sentido así? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Y cómo superaste estas dificultades? Recuerda organizar en tu portafolio todas tus evidencias y envía a tu docente. Llegamos a la parte final, chicos. Muchas gracias por tu atención. Chao, chao.